1900 hasta nuestro tiempo. 5 periodos. Quisiera que lo repitiera porque es importante recordar. ¿Cuáles son los nombres de los 5 periodos? Número 1, Renacimiento, Barroco, Clásico, Romántico, el periodo moderno. Se dan cuenta, más o menos 100 años cada uno, ¿va? Para no estar tan... ¿Qué dividía un periodo de otro? Usualmente un compositor cambiaba todo, una forma de componer o algo nuevo que pasaba, empezaba otra historia diferente o un descubrimiento que había. Renacimiento, barroco, clásico, romántico y moderno. En el periodo renacentista estaban todos contentos, felices, porque habían descubierto lo que son las tonalidades. Las tonalidades vienen del periodo renacentista. Si usted conoce que la canción está en mi menor, que está en fa mayor, que está en si bemol, todo eso comienza en el periodo renacentista. Tonalidades. Las tonalidades salen o comienzan a conocerse en el periodo renacimiento. Ahora, también quisiera, no lo puse en la diapositiva, pero quisiera también tomar en cuenta quiénes son la audiencia, va cambiando en cada periodo. Repito, la audiencia va cambiando en cada periodo. En el periodo renacentista, la audiencia era el rey y nadie más. O sea que en el periodo renacentista, los reyes ahora no eran mal vistos por la corona, perdón, no eran mal vistos por la iglesia, si ellos tenían sus músicos. Entonces, los cuartos donde los reyes dormían eran más o menos de este tamaño. El cuarto de un rey en un palacio era de ese tamaño, y adentro de la habitación del rey no solo había una cama, como las se les muestra una cama. No, ellos tenían allá adentro muchas cosas, y podían comer, podían recibir visitas, y tenían mucho. Entre las cosas que tenían una pequeña corte en donde hablaban de cosas importantes, pero también ahí tenían sus músicos para que pues los entretuvieran. Pero era un lujazo. Se imagina que en 1000 años no había música y que de repente el rey decía: yo tengo mis músicos propios. O sea que para poder escuchar música, o eras rey o eras amigo del rey. Entonces, de nuevo, ¿quién era la audiencia en el periodo renacentista? El rey, nada más. Y los grupos eran raros, no nada que ver con lo que conocemos hoy, ni siquiera no había nada de eso. Eran instrumentos que más o menos en la calle sacaban cosas de los juglares, de los trovadores, laúdes, flautas, cosas así que ponían puntos y ahí iban más o menos avanzando. Pero eso avanzó, la música, los compositores comenzaron a sacar cosas muy interesantes, porque no crean que eran muy ignorantes, porque los músicos muy buenos, por ejemplo, gente que trabajó mucho en el Renacimiento fue Johann Sebastian Bach, un tremendo músico. Pero los músicos buenos estaban en las iglesias. Y como ahora ya no se necesitaba ser monje, entonces, con permiso de iglesia, pues ya podían ellos avanzar más, ahí a trabajar, irse de una parroquia, de una catedral, a la corte de un rey. En ese tiempo los músicos eran sirvientes de la corte de un rey. Ahora, no solo el rey, sino también un conde, o sea, el que pudiese tener músicos en su cuarto, los podía tener, solo que los tenía que mantener y bien, porque tendría que ellos voluntariamente decir: me voy de la iglesia, me tengo desayuno, almuerzo y cena, y aquí pues ya me va a ir mejor. El siguiente periodo es el periodo barroco, y lo que el periodo barroco aporta a nosotros es el contexto armónico. El contexto armónico. ¿En qué sentido el contexto armónico? ¿Cuál es la diferencia entre tonalidades y armonías? En que las tonalidades eran muchas melodías, pero ya las armonías eran ya un bloque de acordes que se podían describir, se podían usar sobre el cual poder, ya no tantas melodías, sino una melodía y todo. Entonces ya la música se convierte en un mensaje un poquito mejor. Ya no es, miren, hay música. Ahora la música en el periodo barroco lo que tiene es un mensaje. Sin embargo, en el periodo barroco, la música se convirtió en algo más matemático. ¿A qué me refiero? Que en el periodo barroco la música lo que empezaron a explorar es: ¿qué tanto puedo hacer con la música?
O sea, que si usted conoce en las iglesias músicos que están metidos al rollo de expresar todo lo que puedan, eso ya tiene rato de existir. Música que nos gusta a los músicos, que tienen redobles impresionantes, armonía, todo eso es el sentir del periodo barroco. El sentir del periodo barroco es, miren cuánto puedo tocar. ¿Sí me doy a entender eso? El sentir, ¿por qué digo el sentir? Porque todo eso vive hoy en nosotros, todavía en las iglesias habita esto. Lo del periodo renacentista es un descubrir, es un querer aprender, es un querer conocer. Lo del periodo barroco no es un querer conocer, sino es un querer enseñar cuanto sé. Esto viene del periodo barroco, ¿verdad? Es explorar qué tanto, o sea, decían ellos, y si subo la melodía y al mismo tiempo bajo otra melodía, ¿cómo? O sea, era más matemático, el asunto era más exploratorio en el sentido barroco. Si usted escucha música barroca, empalaga, porque tiene muchas cosas. Incluso el arte barroco, si usted va a ver cosas de escultura, de pintura, está lleno de cosas, ¿verdad? Hasta las construcciones barrocas tienen mucha fuertecita, mucho asunto, ¿verdad? Igual era la música, llena de cosas, llena de asuntos la música barroca. Pero luego comienza el periodo clásico, en donde lo que se conoce ya, pues ya tenemos tonalidades, ya tenemos contexto armónico, algo que en el periodo barroco la audiencia cambia. La audiencia ya no es el rey, ahora es la corte. Ahora el rey tiene su corte, o sea, ¿a qué me refiero? Ya no es en su cuarto, era en el palacio, en otro lugar, en donde era una audiencia, ya era más gente, ya no era una silla, toque, y tal vez otras dos sillas para mis amigos. No, ahora era una audiencia en la corte de tal rey, de tal monarca, había, entonces, si se da cuenta, como que la audiencia cada vez va creciendo en los diferentes periodos musicales. Sin embargo, en el periodo clásico ya el asunto es diferente. Lo que se comienza a trabajar ya es asunto de forma musical, géneros musicales, ya se comienza a establecer lo que ya es una orquesta de cámara, ya hay violines, bajos, pero ya hay instrumentos que hasta el día de hoy conocemos, ya no son ensambles raros. La audiencia, como le digo, ya no era la corte, sino que eran teatros. En el periodo clásico la audiencia era teatros. O sea, ahí comienzan a trabajar que ya eran lugares enormes, con palcos y asuntos. Sin embargo, el teatro era única y exclusivamente para el rey y todos los invitados del rey. O sea, la gente pobre, la gente del pueblo, la gente trabajadora no tenía acceso a escuchar música para nada. Sin embargo, el rey tenía su compositor y ya no era en su casa, ni siquiera en el palacio. En el periodo clásico eran teatros. Luego, en el periodo renacentista era la habitación del rey. En el periodo barroco era en la corte real y en el periodo clásico era en teatros. Había un montón de teatros por todos lados, pero ocupados únicamente por la realeza. Toda la realeza estaba invitada siempre a los diferentes teatros porque la música se había vuelto algo muy bonito, porque lo sigue siendo. En el periodo romántico es un periodo impresionante porque la cosa cambia mucho y ahí lo que comienzan los compositores a decir, bueno, ya tenemos tonalidades, ya tenemos armonías, ya tenemos géneros musicales. Sin embargo, decían ellos, ¿cómo suena el enojo? ¿Cómo suena el miedo? ¿Cómo suena la alegría? Eso es lo que empiezan a trabajar en el periodo romántico. En el periodo clásico, lo que la música es quitar el montón de colochos que traía de acá del barroco. Y en el periodo clásico es, quiero oír una sola melodía, quiero oír el mensaje. Pero en el periodo romántico, ven hermano, se llama romántico no porque los compositores anduvieran con muchas muchachas. Se llama periodo romántico porque comienzan a conocer cómo suenan los sentimientos. Entonces los compositores comenzaban, y lo bonito de ir al teatro en ese tiempo, en el periodo romántico, era de que, bueno, ahorita para nosotros no es novedad, porque usted va al cine y lo hacen sentir miedo, enojo, indignación, alegría, con pura música.
Pero eso comenzó ahí, en el periodo romántico. Antes de eso, la música estaba desconectada de los sentimientos. En el periodo romántico es eso. Y usted dirá, hermano, ¿y eso a mí? Porque alguien está escuchando, está viendo tele. Si me le dicen al hermano que viene tele afuera, por favor. Hasta aquí se escucha el sonido. Bueno, entonces sí, porque el tiempo lo tengo medido y necesito entregar lo que tengo que entregar. Les suplico que si alguien quiere escuchar otra cosa, que se salga por favor. Entonces, en el periodo romántico le decía que los músicos empezaron a experimentar. Entonces, lo bonito de ir al teatro en ese tiempo era que ellos decían, bueno, me voy a sentar ahí y voy a escuchar a esta gente y me van a hacer sentir cosas. Eso era nuevo. A nosotros no. A nosotros un comercial nos hace sentir hambre. Pero en aquel tiempo era nuevo. Incluso comienza en el periodo romántico lo que se le llama el programa. El programa era un papel que le entregaban en la entrada y contaba una historia. Entonces comenzaba todo con su sinfonía número 5 y empezaban ellos a leer un barco que empieza un barco a media tempestad. Y de repente, o sea, contaban esa historia, estaban leyendo la historia de lo que estaba. Era una película, era un cine. Eso pasaba en el periodo romántico. Usted dirá, ¿y eso a mí de qué me sirve en la iglesia? Pero hermano,